Somos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la materia Dogmática Jurídica Penal, parte especial. Vamos a hablar del 25º Delitos Informáticos. Compañero Gustavo, ¿me puedes hablar de los tipos penales que están contenidos en el capítulo 25º de Delitos Informáticos y una característica que define uno de otro? Bueno, empezaremos con el capítulo 25º, con el artículo 475, que nos dice que se impondrá una sanción de 1 a 5 años de prisión, de 50 a 500 días de salario mínimo y la suspensión de labor de 2 meses a 1 año, el que mediante la revelación punible de los datos sea hecha por una persona que esté prestando sus servicios profesionales o bien sea un funcionario público. Esta pena también será impuesta a las personas que revelen información de carácter industrial. Artículo 476. A todo aquel que modifique, destruya o provoque pérdidas de información en sistemas de seguridad informáticos se le impondrán de 3 meses a 1 año de prisión y de 50 a 150 días de salario mínimo. Artículo 477. A todo aquel que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdidas de información en sistemas de seguridad del Estado se les impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de salario mínimo. 478. Se estipula que si una persona estando autorizada para acceder a sistemas o equipos de informática del Estado de manera indebida destruya, modifique o provoque pérdida de información, se le impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión y una multa de 300 a 900 días de salario mínimo. Compañero Rito, conforme a la doctrina, ¿qué nos puedes explicar de este delito? Ok, primero que nada tenemos que conocer qué es el Internet o qué son las comunicaciones de este tipo que regulan estos tipos penales. Por ejemplo, el Internet es una red de redes que intercomunica las diferentes computadoras en todo el mundo, incluso también comunica redes pequeñas a redes más grandes. Sirve para la comunicación y para compartir todo tipo de datos. Debido a esto se crearon nuevos tipos de delitos al crearse el Internet. Por ejemplo, son nuevas formas de delincuencia, aumentan la vulnerabilidad de determinados bienes jurídicos, por ejemplo, la intimidad. Con las redes sociales, digamos que temas que son muy personales se llegan a conocer por gentes ajenas a nuestra familia, incluso a uno mismo. La seguridad comercial, por ejemplo, en los bancos, los delitos a cuentas bancarias, robos, robo de información, como correos electrónicos, etc. Y también de la propiedad intelectual. Digamos que incluso ha habido protestas de músicos o de creadores de contenido intelectual que no permiten o no quieren que su contenido no sea bien pagado debido a que se expande de manera muy fácil. Esto ha sido objeto de reformas y actualizaciones en materia penal, debido a lo que ya es la era de la información o la sociedad digital. Es entonces que en materia de derecho debe de haber una regulabilidad. Esto en el Código Penal para que se pueda actuar sobre estas actividades y lo que se pueda o no hacer en el ciberespacio. El Internet crea riesgos de hechos que afecten los derechos fundamentales de las personas, porque permite el acceso y manejo a la base de datos y programas o distintas formas de delinquir. La tesis aislada que encontré fue sobre las transferencias electrónicas. Esta dice que si algún acto de comercio se realiza, algunas personas realizan el pago mediante estas transacciones. Bueno, las personas que solamente pueden hacer este movimiento son las dueñas de las cuentas. En algunos casos, en esta tesis nos habla sobre que los bancos no tienen el poder de hacer las transacciones por su propia cuenta, sino que solamente la persona que es el cuentaviente es el que puede hacer movimiento de este dinero. Compañero Javier, ¿nos podrías decir cuál es la relación de la criminología con los delitos informáticos? Bueno, compañera,
Para hablar un poco de este tema tenemos que saber un poco de la criminología, que bien sabemos que es la forma de prevenir un delito. Te puedo decir que a causa de que los criminólogos estudian los delitos informáticos, nos hemos dado cuenta que a causa del Internet varios delitos informáticos se han multiplicado actualmente. Esto es gracias a que los criminales tienen mayor acceso a las personas mediante el Internet. En nuestras investigaciones, buscando un caso en particular que pueda encuadrar con estos tipos penales, encontramos que en Wall Street más de 50,000 cuentas fueron hackeadas por un hacker llamado Masakaki. Este subió a la red ilegalmente nombres, direcciones, correos electrónicos, contraseñas y teléfonos de los usuarios profesionales de Wall Street. Bueno, como podemos ver, la noticia que nos mostró la compañera cumple con todos los elementos positivos del delito, pues la persona que hackeó estas cuentas lo hizo con toda la voluntad. O sea, aquí estamos hablando de una conducta de funcionarios particulares, les quitó su identidad, bueno, no les quitó, les hackeó para otros fines, no especifica la noticia cuál, pero robó información. Esa es una conducta. Y la antijuridicidad, pues, es todo lo contrario a lo que dice nuestro Código Penal, pues lo que está establecido en el artículo 475, todo lo contrario de lo que hizo. La imputabilidad, pues, es realizada con la intención y libertad, y pues hablamos de un sujeto imputable porque el sujeto que cometió el delito, pues tiene todas las características físicas y biológicas, aunque no lo especifica, pero pues usó el razonamiento. Y una multa de 50 a 500 días de salario mínimo. Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado. Abraham Aguilar Yáñez. ¿A qué se dedica? Soy agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. ¿Qué son los delitos informáticos? Los delitos informáticos son todos aquellos que se encuentran regulados por el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Los delitos informáticos están regulados no solamente en la legislación local, sino también en la legislación federal. Nosotros tenemos un catálogo de tipos penales. Un tipo penal es la descripción legal realizada por el legislador de una conducta antisocial, en este caso relacionada a la informática, relacionada a los delitos informáticos, los cuales están contemplados en el capítulo 25, que precisamente se llama delitos informáticos, que van del 475 al artículo 478. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en la práctica que no solamente todas aquellas personas que modifiquen, destruyan o provoquen la pérdida de información van a ser considerados delitos informáticos. También nosotros encontramos por la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional que ellos consideran delitos informáticos no solamente aquella persona que va a modificar, destruir o provocar una pérdida en una determinada información dentro de un sistema, sino también fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, manipulación de datos de entrada, daños o modificaciones de programas o datos computarizados, extendiendo un panorama más amplio jurídico acerca de lo que nosotros podemos concebir como un delito informático. Si tú me preguntas, hoy en la actualidad, en las agencias del Ministerio Público, ¿hay personas que han denunciado delitos informáticos? Sin duda alguna yo te diré que a través de mi experiencia sí. Sin embargo, la gente a veces denuncia lo que es un fraude electrónico, personas que en diferentes momentos realizan diferentes transacciones, como por ejemplo en Mercado Libre, en donde muchas veces las personas a través de programas computacionales buscan comprar algo y finalmente se dan cuenta que esas páginas son falsas, carecen de validez. Hay personas que dan de alta un número de cuenta, personas que no existen, ni son personas físicas, ni son personas morales, y entonces la gente se ve ante la necesidad de enfrentar un delito y obviamente su bien jurídicamente tutelado va a ser el patrimonio, y estamos hablando entonces de delitos de fraude, estamos hablando de delitos de robo que se realizan a través de programas en la computadora. Y bueno, ¿y qué decir del robo de identidad? Que luego de obtener los datos personales de una persona, de un individuo como tal, las personas que operan y manejan ese tipo de programas a través de esos datos personales que le han robado a una persona, realizan diferentes transacciones, diferentes compras, sacan diferentes créditos. Sin embargo, no en todas las empresas, no en todos los lugares, las personas se cercioran de que la persona realmente esté cumpliendo con esa identidad.
Un ejemplo es en un Oxxo. En un Oxxo llega la persona, compra algunos productos, al momento de pagar exhibe su tarjeta de débito, de nómina, y muchas veces la persona que está detrás del mostrador no es capaz de corroborar la identidad de la persona. Eso es un ejemplo muy práctico. Sin embargo, esto suele suceder en la vida cotidiana. Hay personas que se roban la identidad de alguien más y a través de medios electrónicos, a través del internet, realizan diferentes delitos. Que no solamente, yo lo que sí quisiera dejar muy en claro es que no solo va a ser un delito informático aquel en donde la persona reproduzca, en donde la persona robe cierta información de un determinado programa, sino también aquellos delitos que pueden ser como robo, como pueden ser fraude, que se realizan a través de medios electrónicos. También pueden ser considerados como delitos cibernéticos. Esto lo manifiesta la Organización de las Naciones Unidas cuando es clara y precisa y dice que para ella los delitos informáticos son fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, manipulación de datos de entrada o daños o modificaciones a programas o datos computarizados. Sí, bueno. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los delitos informáticos que más se realizan en Puebla? En Puebla. Hay personas que de repente denuncian, sobre todo en empresas que pertenecen a grandes corporaciones, a grandes transnacionales, que llegan ante la gente del Ministerio Público del orden local y llegan a denunciar que hubo pérdida de información dentro del sistema que ellos manejan. Sin embargo, lo más común que nosotros encontramos es fraudes cometidos a través de manipulación de las computadoras, a través de sistemas computacionales. Eso es lo que la gente del Ministerio Público conoce. Mucha gente que compra por internet en Mercado Libre, bueno, no es por menospreciar Mercado Libre, porque hay personas que sí tienen una identidad correcta, pero hay personas que realizan diferentes transacciones dentro de programas de internet, dentro de programas computacionales, y nunca se cercioran de que efectivamente estas personas físicas o morales existan. Por lo tanto, son defraudados a través de medios informáticos, y eso yo estoy con el criterio de la Organización de las Naciones Unidas en considerarlos que son delitos informáticos, y no solamente coincidir a un delito informático como aquel que realice la gente en donde pueda sustraer, modificar o en un momento cambiar una determinada información de un software determinado dentro de un programa computacional. Sí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No, para servirle.